En el video de hoy vamos a estar hablando sobre un mecanismo de inversión que tenemos disponible acá en Uruguay y que no todo el mundo lo conoce, y es un mecanismo que puede tener tasas de interés bastante elevadas y puede ser muy atractivo para muchas personas, pero hay que tener en cuenta un par de factores para poder hacer que esa inversión sea rentable y segura. Si te gusta el video, no te olvides de darle un like, que me ayuda muchísimo, y te recomiendo que te quedes hasta el final del video porque les voy a contar de un beneficio exclusivo que van a tener los seguidores de este canal si quieren invertir a través de este mecanismo. Este mecanismo de inversión es el descuento de cheques. Seguramente todos ya se hayan escuchado alguna vez hablar sobre los cheques. Es básicamente un medio de pago que en vez de pagar por una compra con dinero o con un medio de pago electrónico, pagamos con un papel, un cheque, que básicamente lo que está diciendo es que de nuestra cuenta va a salir ese dinero y la persona va a poder cobrarlo en algún momento. Es muy normal en la operativa financiera uruguaya pagar cosas con cheques a plazo, o sea, yo te daría un cheque hoy si te compro algo y vos no podés acceder a ese dinero hoy, tenés que esperar al vencimiento de ese cheque, que puede ser en 15 días, 30 días, 90 días o lo que sea. Hay muchos tipos de plazos, pero ¿qué pasa si la persona que recibió ese cheque necesita de hacerse de ese capital antes? Para entender la operativa de esto, pongamos el ejemplo de si yo tengo un kiosco y ustedes venden alfajores, por ejemplo, son una empresa que provee alfajores, yo les voy a comprar la mercadería a ustedes y en vez de pagarles con efectivo, que supongamos al día de hoy no tengo, les pago con un cheque a 60 días o 90 días o a un plazo que yo estime que voy a haber vendido los alfajores y les voy a poder pagar y me va a quedar con una ganancia. Esa sería la operativa normal de un cheque a plazo. Quien recibió el cheque tendrá que esperar hasta ese plazo para poder descontarlo. Pero ¿qué pasa si esa persona, por ejemplo, ustedes, los proveedores de alfajores, tienen que pagar sueldos, invertir en su compañía, comprar materia prima o lo que sea? Tienen un cheque en su poder, el cual es plata de una manera, pero no pueden acceder a esa plata al día de hoy. ¿Cómo pueden hacer? Bueno, muchas empresas pueden ir directamente a su banco y descontar ese cheque anticipadamente. Obviamente el banco les cobra algo, pero les da acceso a ese dinero muy rápidamente. La persona o empresa que tenga un cheque a plazo en su poder y quiera liquidarlo de manera anticipada va a tener que aceptar menos cantidad de dinero de la que dice el cheque, porque obviamente hay un tema de tiempo y el dinero, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un cheque de 100.000 pesos que vence en 60 días y lo queremos vender anticipadamente, nadie nos va a pagar 100.000 por ese cheque, porque quien lo compre va a tener que esperar 60 días para cobrarlo. Entonces, nos lo van a poder comprar, pero a menos de 100.000 pesos, y esa va a ser la ganancia de quien lo compre. Y es ahí donde se presenta una oportunidad para nosotros, los inversores, de poder invertir en el descuento de cheques. Como les comentaba antes, algunas personas pueden ir directamente al banco y descontar ese cheque anticipadamente, y otras personas no pueden o no quieren hacerlo y lo hacen mediante privados. Lo hacen con personas que están dispuestas a comprar ese cheque por un precio un poco más chiquito y después cuando el cheque vence lo depositan en su cuenta y ahí está la ganancia, entre la diferencia entre lo que compramos y lo que va a valer el cheque cuando venza. Teóricamente, nosotros podríamos ir perfectamente a diferentes negocios, golpear la puerta y consultarles si tienen algún cheque que quieran vender y de esa manera hacer algún negocio de entre personas, entre privados, y decirle: yo te compro este cheque que vos tenés de 100.000 pesos, te lo compro a 98.000, 96.000, depende el plazo, el tiempo que tenga ese cheque para ser cobrado, y también obviamente depende de quién sea el emisor de ese cheque, el nivel de seguridad que nos ofrezca ese emisor de ese cheque. Y si bien esto es posible, la realidad es que muchos de nosotros no tenemos el tiempo suficiente o el conocimiento suficiente como para ir por diferentes comercios negociando con los dueños de los cheques para comprárselos de manera anticipada y demás. Entonces hay una solución mucho más sencilla, que es justamente el sponsor de este video, que es Mi Cheque, que es de la empresa Mi Finanzas, que es una plataforma donde se encuentran personas que quieren vender sus cheques anticipadamente e inversores que están dispuestos a comprar esos cheques por una ganancia, por una rentabilidad. Veamos cómo funciona esto y qué tenemos que tener en cuenta a la hora de comprar un cheque para maximizar nuestra rentabilidad y reducir nuestro riesgo. Veámoslo directamente en la plataforma de Mi Cheque. Si entramos a micheque.uy y vamos a la parte de mercado, vamos a ver las diferentes opciones que tenemos para comprar. Arriba a la izquierda vemos que tenemos dos opciones. Tenemos cheques en pesos uruguayos y cheques en dólares. Podemos elegir cualquiera de los dos. Acá obviamente, según la moneda que elijamos, vamos a obtener como inversores una rentabilidad más alta a nivel porcentual si elegimos una inversión en pesos y un poco más baja si invertimos en dólares. Esto es igual que cualquier otra inversión, donde a las inversiones en pesos le vamos a pedir un poco más de tasa de interés porque la inflación suele ser más alta, entre otros factores. Acá, por ejemplo, si miramos las rentabilidades de una inversión en dólares, vamos a ver que van desde el 9,43% anual hasta el 13,30% anual, en este caso que estamos viendo ahora puntualmente. Y en pesos tenemos rentabilidades desde 26% anual hasta 18% anual.
Obviamente esto de las rentabilidades va a ir cambiando según el monto del cheque, el plazo del cheque, según quién sea el emisor, obviamente, porque ahí vamos a saber qué tanto riesgo estamos corriendo o no. Entonces, no tomen lo que acabamos de ver como algo dado, pero más o menos las rentabilidades andan por ahí. Podríamos estimar más o menos un 10% en dólares y un 18 o 20% en pesos uruguayos en general. Vayamos, por ejemplo, a ver un ejemplo en dólares. Vamos a la sección de dólares. Acá vamos a ver que tenemos un montón de opciones para elegir de diferentes emisores, de diferentes montos, de diferentes plazos. Podemos ordenar por cada una de estas variables. Este número acá que dice valor es lo que tiene escrito el cheque físicamente. O sea, este primer cheque, por ejemplo, de Schmidt premoldeados, tiene un valor escrito de $1.571. Al costado tenemos el vencimiento, o sea, en cuánto vence este cheque. Este cheque puntual vence en 54 días. Y el número que dice solicitado es el monto que está pidiendo el vendedor de ese cheque al día de hoy para vendernos ese cheque. En este caso nos piden 1.527 y el cheque es por 1.571. Luego a la derecha tenemos el margen neto, que esto es lo que nos va a quedar a nosotros como inversores, que es la diferencia entre el valor del cheque y el monto solicitado, ya también descontando la comisión que nos va a cobrar Mis Finanzas por ser el intermediario de esto. Y al final de todo nos muestra la TIR, que es la tasa interna de retorno neta. Esto ya es descontado de comisiones y esto es anualizado. O sea, en este caso puntual no es que voy a ganar 10,76% en 54 días. Voy a ganar lo correspondiente a 54 días de lo que sería una inversión de un año. Esto es igual que todas las inversiones que lo vemos con la tasa anual. Acá podemos ordenar por cualquiera de estas variables y buscar los cheques de mayor o menor valor. Si tocamos acá en valor o si tocamos en vencimiento, vamos a ver los que vencen más rápidamente o los que vencen más lejos en el tiempo. Y podemos ordenar por cualquiera de estas variables. También podríamos ordenar por los que tienen una mayor TIR. Para este ejemplo vamos a ordenar por monto solicitado, que es básicamente lo que vamos a tener que pagar nosotros si queremos comprar ese cheque. Y acá podemos mirar las diferentes opciones. Si cliqueamos en cualquiera de ellas, se nos va a desplegar más información del librador de ese cheque. ¿Quién es el librador del cheque? El librador del cheque es quien escribió el cheque básicamente y es el que es responsable de pagar cuando llegue el momento del vencimiento de ese cheque. Es el responsable de tener suficiente dinero en la cuenta para que se pueda cobrar ese cheque sin ningún problema. Y acá hago una aclaración que puede llegar a confundir a algunas personas y es que en este caso, por ejemplo, Schmidt Premoldeados es el emisor de ese cheque, es el librador del cheque, pero no es quien lo vende. Obviamente quien lo vende es quien recibió ese cheque por parte de Schmidt y quiere liquidarlo al día de hoy. Ese puede ser Juan Pérez o una empresa que quiere liquidar ese cheque antes de tiempo. La realidad es que a nosotros como inversores no nos interesa demasiado quién es el vendedor de ese cheque, porque en el momento que compramos el cheque, al final esa persona desaparece, el que nos vendió el cheque se va con el monto que le pagamos y después el responsable de pagarnos el dinero que tiene escrito ese cheque es quien emitió ese cheque, en este caso Schmidt Premoldeados. Entonces, no nos interesa mucho la información financiera del que nos vende el cheque, sí nos interesa muchísimo la información y el historial crediticio de quien emitió ese cheque para entender qué riesgo estamos corriendo. Entonces, cuando desplegamos acá uno de los cheques, vamos a ver que nos dice la calificación de riesgo en BCU, en Banco Central de Uruguay. Nos dice que es calificación 2B. Si no tienen ni idea cómo son las calificaciones de Banco Central, pueden simplemente buscar en Google y van a encontrar un listado, o pueden tocar donde dice detalles del cheque. Si queremos saber qué significa este 2A, vamos a detalles del cheque y donde nos muestra la categoría de riesgo, hacemos clic sobre la I que tiene y acá abajo se nos despliega toda la información necesaria para entender las diferentes categorías. La realidad es que el orden es de arriba hacia abajo. El 1A va a ser el menos riesgoso, 1C, 2A, 2B y así sucesivamente hacia abajo. Cuanto más arriba, menos riesgo estamos corriendo. Acá obviamente que cuanto mejor calificación crediticia tenga nuestro emisor, nos van a pagar una tasa de interés más pequeña y cuanto más riesgoso sea el emisor, nos deberían pagar una tasa de interés muchísimo más grande. Obviamente, si vamos a correr un riesgo, vamos a querer que nos paguen una rentabilidad alta. No vamos a aceptar la misma tasa de interés por un cheque con calificación 1C que con un cheque de calificación 4, por ejemplo, ¿no? El que tenga peor calificación va a tener que pagarnos más y nosotros vamos a decidir si queremos o no aceptar ese riesgo. Luego a la derecha, la categoría crediticia nos va a marcar cuánto es el monto que se ha cobrado de este librador en la plataforma de Mi Cheque. Para el caso de Cavipa, por ejemplo, que estamos viendo ahora, es un monto de $2.600 que se han cobrado al día de hoy. Esto nos va a dar una referencia de la cantidad de dinero que se ha cobrado de este librador puntual a través de la plataforma. No quiere decir que por fuera de esto el emisor no haya pagado millones de dólares en cheques, es que puntualmente alguien vendió cheques de este librador en la plataforma y tenemos esa referencia para tener en cuenta. Luego, al lado del monto cobrado, tenemos a qué banco vamos a tener que transferir el dinero. Si compramos este cheque, por ejemplo, el vendedor de ese cheque acepta transferencias en su cuenta de Bro.
En este caso, que solamente dice banco a transferir Bro y nada más, nosotros, si no tenemos Bro, tenemos Itaú, Santander o lo que sea, podemos girar a esa cuenta de Bro desde nuestro banco sin ningún problema. Algunas veces aparece en algunos cheques solo transferencia interna. Por ejemplo, el vendedor marcó que acepta transferencias en Bro y solo acepta transferencias internas dentro del mismo banco. Entonces tenemos que tener en cuenta eso y ver si tenemos ese banco o no, o si no buscar un cheque como este que lo aceptan en Bro, pero podemos mandar de cualquier otro banco de Uruguay. Acá podemos ir desplegando cada uno de estos cheques y viendo cuál nos sirve, cuál nos interesa más. Si estamos dispuestos a correr un riesgo un poco más alto, podemos buscar alguna calificación un poquito peor, o si queremos tener una excelente calificación, por ejemplo, este cheque de Tecnocolor de 1C es una muy buena calificación, además tiene casi $20.000 cobrados, lo cual también es bueno, y la rentabilidad anual que nos deja ese cheque es del 10% anual. Podría ser una buena opción. Lo otro que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de elegir un cheque es mirar 4 chequeos que hace Mis Finanzas y nos dan información para que podamos saber qué tanto riesgo o no estamos corriendo con esa inversión. Esos 4 los encontramos en la parte de abajo una vez que desplegamos cada cheque y son estos 4 que vemos acá. Por ejemplo, en este ejemplo del cheque de Tecnocolor, el primer chequeo que hacen es ver si tienen BPS al día. Y dice, existe certificado vigente, o sea, está verde, está ok. Al lado, lo mismo para DGI, certificado vigente, está ok. Luego tenemos el chequeo de InforCheck, que es como si fuera el clearing, pero de los cheques. Y en este caso también está verde y está ok, así que todo pinta bien. Y luego tenemos el chequeo de relación comercial. ¿Qué significa esto de relación comercial? Básicamente es un chequeo que hace Mis Finanzas que le pide al vendedor del cheque que le compruebe que efectivamente hubo una relación comercial, hubo un intercambio de productos o de servicios entre el vendedor del cheque y el librador del cheque. Entonces, por ejemplo, una factura de compraventa sería una forma de comprobar la relación comercial y esto nos da un nivel de seguridad extra, saber que efectivamente entre el vendedor de cheque y el librador hubo un negocio. Pero este chequeo no necesariamente si está rojo es algo malo. Hay muchos vendedores de cheques que por temas de confidencialidad y demás no pueden o no quieren mostrar qué compraron o a qué precio compraron o algo similar, entonces deciden no demostrar la relación comercial. Que esté rojo no significa que sea malo, si lo tenemos mejor, pero si no está, tenemos que mirar el resto de la información del cheque para ver si les interesa invertir en esto o no. Acá tenemos una grilla de 3 colores. Tenemos el verde, que es que lo demostró, para este cheque puntual, demostró que había una factura atrás o algo similar. También está la opción amarilla, que en el caso de Tecnocolor está amarillo, que nos dice validado anteriormente. ¿Qué significa esto? Que para este cheque puntual, el vendedor del cheque no demostró la relación comercial, pero en el pasado ya había vendido algún cheque de este emisor y que en algún momento se comprobó que efectivamente había una relación comercial. La otra opción es que esté rojo y que simplemente no haya demostrado relación comercial. Entonces, con esta información ya podemos tomar una decisión informada de en cuál cheque queremos invertir según lo que nos paga de rentabilidad y el riesgo que estamos asumiendo. ¿Cuál es el riesgo en sí? Cuando hablamos de riesgo, ¿a qué nos referimos? El mayor riesgo que podemos llegar a tener es que el emisor de ese cheque, el librador de ese cheque, no tenga fondos en su cuenta al momento de cobrarlo. Obviamente, lo que hacen Mis Finanzas es hacer diferentes chequeos y darnos información, como vimos recién, para que podamos elegir un cheque que esté acorde a nuestros objetivos y de acorde a nuestro perfil de riesgo. Si bien obviamente Mis Finanzas hace un esfuerzo en analizar todos los cheques y tratar de filtrar todos los cheques que pueden llegar a ser incobrables, no aparecen directamente en la plataforma, la realidad es que hay diferentes tipos de riesgo, porque hay gente que prefiere correr un poquito más de riesgo y ganar un 25% en pesos o un 13, un 14, un 15% en dólares, corriendo un poco más de riesgo, y hay gente que quiere tener emisores súper de buena calificación y que tengan todo impecable, cosa de ganar menos pero estar más seguros. Es un tema de perfil de cada uno, por eso tenemos que entender en qué estamos invirtiendo y qué riesgo estamos corriendo. Una vez que miramos toda esta información que vimos antes y decidimos en cuál cheque vamos a querer invertir, tenemos básicamente dos opciones. La primera es tocar el botón verde que dice comprar. Si por ejemplo yo fuera a comprar este cheque de la empresa Compacta UI, que tiene calificación 2B, tiene $20.000 cobrados, le transfiero a Itaú, tiene los 4 chequeos ok y tiene una tasa de 9,46. Si esto me parece ok, le pongo comprar y acá me da un resumen de lo que estoy comprando. Me muestra de nuevo el valor del cheque, lo que están pidiendo, la fecha de vencimiento, que en este caso es el 31 de diciembre, el margen bruto de la inversión, luego la comisión que se queda mi cheque y el margen mío, en este caso serían $134 que ganaría de acá al 31 de diciembre. Y por último nos muestran el margen que nos va a quedar anualizado. Si pongo aceptar, estaría comprando este cheque y ahora les cuento cómo seguiría más adelante, pero antes veamos la otra opción que tenemos para comprar un cheque, que en vez de comprar directamente, aceptando de alguna manera el monto solicitado por el cheque que puso el vendedor, podemos hacer una oferta. Podemos, por ejemplo, en este caso, si en vez de querer comprarlo, que tengo que pagarle $5.523,
yo quisiera ofrecerle un poco menos, podría tocar el botón de ofertar y, por ejemplo, le podría poner 5.500, por ejemplo. Y yo ahí levanté un poco mi TIR a 10,7% en vez del 9,46 que me ofrecían antes. O puedo ir incluso más abajo, puedo ofrecerles 5.300. Acá mi TIR sube a 23% en dólares, lo cual quizás el vendedor de cheque, si tiene mucha necesidad del dinero y acepta la oferta, buenísimo, ganamos más dinero, pero si no, muy posiblemente en este caso me lo rechazarían y esperarían a otro comprador. Yo les diría que en general para cheques que tengan buena calificación crediticia, que sean de montos relativamente bajos, que la tasa esté interesante, es mejor comprarlo de una y asegurar el cheque porque si no, entre que ofertamos y esperamos que el vendedor acepte o rechace nuestra oferta y demás, es muy probable que este cheque lo compre otra persona porque acá los cheques se mueven bastante rápido y capaz que estamos viendo este cheque en este momento que nos gustó y cuando queremos hacer la oferta y mientras que esperamos, a la media hora, a las 2 horas, ya el cheque se fue y lo compró al precio que pedía el vendedor a alguien y nos quedamos sin esa oportunidad. Y acá lo siguiente que tenemos que decidir al momento de hacer nuestra inversión en cheques es si queremos ir por la opción tradicional, pasar por la oficina de mis finanzas que queda ahí en el buceo, podemos pasar a buscar el cheque físicamente, llevarlo a nuestra casa y el día que vence o al día siguiente ir a depositarlo a nuestra cuenta de banco y listo. O tenemos la otra opción, que es la que yo personalmente elijo cuando invierto en cheques, que es el servicio de custodia y depósito por parte de mis finanzas. Ahí tenemos que pagar una comisión de 115 pesos y ellos se encargan de custodiar el cheque hasta el momento del vencimiento y el día que vence nos lo van a ir a depositar en la cuenta que nosotros elijamos. Si elegimos la opción de custodia y depósito por parte de mis finanzas, que en realidad lo hacen tercerizado con una empresa llamada Precodata, básicamente estamos teniendo una inversión 100% pasiva porque compramos por internet y después esperamos tranquilamente en nuestra casa que quede acreditado ese dinero luego del vencimiento en nuestra cuenta de banco y listo. No tenemos que estar moviéndonos físicamente y esperando al día del vencimiento y demás. Creo yo que es más fácil. Mis finanzas va a estar dándoles un beneficio a ustedes, seguidores de este canal, donde para sus primeras 2 compras, sus primeros 2 cheques que compren, van a tener el servicio de custodia y depósito sin ningún costo adicional. Así que puede ser una buena opción para probar la plataforma y ver si les gusta o no. Para acceder a este beneficio tienen que mandarme un mail al correo que aparece en pantalla, contacto@finanzasgaston.com, y yo los pongo en contacto con la gente de mis finanzas para que les configuren este beneficio. Y para poder ver los cheques que hay disponibles y demás, simplemente tienen que crearse una cuenta en micheque.uy, ponen sus datos, no es muy complicado, y les da acceso a lo que estábamos viendo recién de ver todas las opciones de cheques y también de comprar y de ofertar como hicimos recién. ¿Y cuáles son los siguientes pasos una vez que hacemos esto? Básicamente nos va a llegar un correo de mis finanzas que nos va a decir, ok, recibimos la compra, espera que tengamos el cheque físicamente en nuestro poder y te avisamos para que le gires el dinero al vendedor cuando verifiquemos que el cheque esté bien endosado y demás. Una vez que nos llega el mail donde nos confirman que tienen el cheque en su poder en mis finanzas y que está ok, nos dan el número de cuenta del vendedor y nos dicen girale el monto acordado a esta cuenta del vendedor y listo. Una vez que hacemos el giro, subimos el comprobante de transferencia a la plataforma de mis finanzas. Gracias a mis finanzas por sponsorear este video y si te gusta el tema de inversiones, te dejo por acá un video que te puede interesar. Nos vemos en el próximo.